Hay algo que nadie te dice cuando intentas que alguien se obsesione contigo. Si haces lo mismo que todos, te vuelves invisible. Había una chica que siempre estaba disponible, contestaba rápido, proponía planes, se adaptaba a los horarios de él, incluso cambiaba cosas de su rutina solo para coincidir. Desde fuera parecía interés. Desde dentro lo que él sentía no era emoción, era comodidad. Y la comodidad en este contexto mata la obsesión, porque la obsesión no nace de lo que das, nace de lo que provocas. Y aquí es donde casi todos fallan. Creen que la otra persona se va a enganchar porque eres atento, porque eres buena persona, porque estás ahí. Pero la mente humana no funciona así. La mente se engancha a lo que no termina de entender, a lo que no puede controlar del todo, a lo que genera pequeñas tensiones que no se resuelven de inmediato. Ese chico empezó a notar algo raro cuando conoció a otra persona. Ella no era más bonita, ni más inteligente, ni más interesante en términos objetivos, pero tenía algo distinto. No se entregaba por completo. Había momentos donde estaba presente, conectada, incluso intensa, y luego desaparecía un poco, no en plan juego barato, sino porque tenía su mundo, su ritmo, su foco. Él empezó a pensar en ella sin darse cuenta, no porque ella lo persiguiera, sino porque ella no lo necesitaba. Y aquí está la primera grieta en tu forma de ver esto. Querer que alguien se obsesione contigo no se trata de hacer más, se trata de dejar de hacer lo que te hace predecible. La obsesión aparece cuando rompes el patrón mental de la otra persona. Mira cómo funciona en la práctica. Cuando alguien siente que ya te tiene, su mente se relaja. No hay urgencia, no hay tensión, no hay curiosidad. Pero cuando hay pequeñas inconsistencias, no de comportamiento, sino de disponibilidad emocional, su mente empieza a trabajar. ¿Por qué hoy está más distante? ¿Qué está haciendo? ¿Le importo tanto como creo? No es manipulación, es simplemente no entregarte sin filtro, porque cuando te entregas sin filtro, te vuelves fácil de leer, y lo que es fácil de leer, deja de generar interés. Había un chico que hacía todo bien, escuchaba, apoyaba, estaba pendiente, pero cada vez que ella se alejaba un poco, él compensaba acercándose más. Resultado, él se volvía más intenso y ella más distante. Hasta que un día dejó de hacerlo, no desapareció, no se volvió frío, solo dejó de reaccionar de inmediato, dejó de sobrecompensar. Cuando ella se alejaba, él no corría detrás, seguía con su vida, respondía cuando tenía ganas, no cuando sentía presión. Y algo cambió. Ella empezó a acercarse más, no porque él hiciera algo mágico, sino porque dejó de reforzar una dinámica donde él siempre daba más. La obsesión necesita un equilibrio extraño, presencia suficiente para generar conexión y ausencia suficiente para generar pensamiento. Si estás siempre no te piensan, si nunca estás te olvidan, pero si apareces y desapareces en el ritmo correcto, te vuelves difícil de sacar de la cabeza. Ahora, hay algo más profundo que esto. No puedes fingir este comportamiento, porque si lo haces como técnica, se nota. Y cuando se nota, pierde efecto. Esto tiene que venir de una realidad. Tu vida no gira alrededor de esa persona. Cuando alguien siente que tú eres el centro de su mundo, se relaja. Pero cuando siente que es una parte de tu mundo, se activa. Y eso cambia todo. Había una situación típica. Ella quería que él se obsesionara, así que empezó a aplicar lo que había leído. Tardar en responder, mostrarse ocupada, no dar tanta atención, pero por dentro estaba pendiente todo el tiempo, mirando el móvil, esperando mensajes, calculando cada respuesta. Eso no es poder, eso es ansiedad disfrazada de estrategia. Y la otra persona lo percibe, aunque no lo entienda racionalmente, porque no se trata de cuánto tardas en responder, se trata de desde dónde respondes. Si respondes desde la necesidad, aunque tardes horas, se siente. Si respondes desde la calma, aunque contestes rápido, se siente distinto. Por eso hay personas que no siguen reglas y aún así generan obsesión, porque no están jugando, están viviendo, y eso es lo que engancha. Ahora, vamos a bajar esto a tierra de forma clara. Primero, deja de intentar gustar todo el tiempo. La gente que intenta gustar constantemente pierde atractivo.
porque elimina cualquier tipo de fricción. Y sin fricción no hay chispa. No tienes que estar de acuerdo en todo. No tienes que validar todo. No tienes que adaptarte siempre. La tensión ligera, no conflicto sino diferencia, crea interés. Segundo, cuida tu presencia, no tu disponibilidad. Estar presente no es estar siempre disponible. Es cuando estás de verdad. Escuchas, conectas, generas momentos que se sienten, pero luego te vas. No físicamente necesariamente, pero sí mentalmente. Vuelves a tu mundo. Eso deja huella. Tercero, deja espacios sin cerrar. No expliques todo, no cuentes todo, no respondas todo de forma completa. No porque tengas que ser misterioso forzado, sino porque la mente necesita completar lo que falta. Cuando alguien se queda con pequeñas preguntas, empieza a pensar en ti. Y cuando piensa en ti, empieza a construir una narrativa donde tú estás más presente de lo que realmente estás. Cuarto, no compitas por atención. Si sientes que tienes que hacer más, demostrar más, insistir más para mantener el interés de alguien, ya estás perdiendo. La obsesión no se construye desde abajo, se construye desde la percepción de valor. Y el valor no se declara, se percibe. Había un momento clave en la historia de ese chico. Ella dejó de escribirle un par de días. Antes, él habría reaccionado con ansiedad, pero esta vez no hizo nada, no como estrategia, sino porque estaba ocupado viviendo. Cuando ella volvió, él respondió normal, sin reclamos, sin intensidad acumulada, sin necesidad de compensar. Eso descoloca, porque la otra persona espera una reacción y no la obtiene. Y ahí es donde empieza a pensar más. No porque tú hagas algo especial, sino porque no haces lo esperado. La obsesión muchas veces no nace de lo que haces, sino de lo que rompes. Rompes la expectativa, rompes el patrón, rompes la lógica simple de si hago esto, obtengo esto. Y cuando alguien no puede predecirte del todo, empieza a prestarte más atención. Ahora, algo importante. No puedes construir obsesión si tú estás obsesionado primero. Eso arruina todo. Porque cuando estás obsesionado, pierdes perspectiva. Empiezas a sobreanalizar, a reaccionar, a buscar señales donde no las hay. Y eso te hace actuar desde la necesidad. La necesidad es lo menos atractivo que existe en este juego, porque transmite que tú necesitas más a la otra persona de lo que ella te necesita a ti. Y esa asimetría destruye cualquier posibilidad de que la otra persona se enganche de verdad. Así que el trabajo no es hacia afuera, es hacia adentro. ¿Tu vida tiene suficiente peso como para no girar alrededor de alguien? ¿Tienes cosas que te importan más allá de esa persona? ¿Puedes disfrutar sin su validación? Si la respuesta es no, cualquier técnica que uses se va a caer, porque la base está mal, y la otra persona lo va a sentir. No lo va a decir así, pero lo va a sentir. Había una escena simple, estaban hablando, riendo, conectando, todo fluía. Y en un momento ella dijo, me tengo que ir, mañana tengo un día largo. Se fue, sin alargar la despedida, sin intentar exprimir el momento. Y él se quedó pensando, no porque ella hiciera algo espectacular, sino porque no intentó quedarse más de lo necesario. Eso deja una sensación de faltó algo, y cuando falta algo, la mente quiere completarlo. Eso es lo que genera repetición, eso es lo que genera pensamiento constante, eso es lo que empieza a parecer obsesión. No es magia, es psicología básica aplicada con naturalidad. Ahora, te voy a decir algo que no suele gustar. No puedes hacer que alguien se obsesione contigo si no hay una base real de atracción. Puedes aumentar el interés, puedes intensificar la conexión, pero no puedes crear deseo donde no hay nada. Por eso todo esto funciona mejor cuando ya hay una chispa. Tu trabajo no es crearla desde cero, es amplificarla, y amplificarla significa no sofocarla con exceso, no matarla con disponibilidad total, no diluirla con previsibilidad. Si entiendes esto, todo cambia, porque dejas de actuar como alguien que intenta gustar y empiezas a comportarte como alguien que ya tiene valor. Y esa diferencia se siente, se nota, se transmite sin palabras. Ahora te dejo con algo que tienes que responderte de verdad. ¿Estás intentando que alguien se obsesione contigo
o estás intentando llenar un vacío, porque dependiendo de esa respuesta, todo lo que hagas después va en una dirección completamente distinta. Si este tipo de contenido te hace ver lo que antes no veías, suscríbete, no por hábito, sino porque esto cambia cómo juegas. Comenta una frase, no soy predecible, si entendiste el punto real aquí, y compártelo con alguien que sigue creyendo que gustar más es dar más, porque no lo es. Lo más peligroso de querer que alguien se obsesione contigo es que puedes lograr que piense en ti, pero no que te elija, y esa diferencia lo cambia todo, porque hay personas que generan una intensidad fuerte en otros, crean intriga, generan deseo, ocupan espacio mental, pero al final no son elegidas, son pensadas, pero no priorizadas, son buscadas, pero no respetadas, y eso pasa porque confundieron obsesión con amor. La obsesión puede ser impulsiva, caótica, incluso adictiva. El amor, en cambio, necesita algo más estable, más sólido, más coherente. Si solo generas tensión, incertidumbre y deseo, puedes enganchar, pero también puedes desgastar. Había un chico que lo hacía todo bien en términos de generar interés. No era predecible, no estaba siempre disponible, tenía su vida, generaba momentos intensos. Ella pensaba en él constantemente, lo buscaba, se preguntaba qué estaba haciendo, pero nunca terminaba de confiar, porque cada vez que sentía que se acercaban demasiado, él volvía a alejarse. No porque quisiera, sino porque confundía control con conexión. Y eso es lo que tienes que entender ahora. Puedes generar obsesión, pero si no sabes sostenerla, se convierte en desgaste emocional. La mente puede engancharse a lo incierto, pero el corazón no se queda donde no encuentra estabilidad. Y si lo que tú quieres no es solo que piense en ti, sino que te elija, tienes que ir un paso más allá. Aquí es donde casi todos se equivocan. Creen que mantener a alguien enganchado es mantener la tensión constante. Error. La tensión abre la puerta, pero la conexión es lo que hace que se quede. Había una chica que entendió esto sin teorías. Al principio, era impredecible, tenía su mundo, no se entregaba por completo. Él empezó a interesarse, a buscarla, a pensar en ella. Pero cuando la conexión creció, ella cambió ligeramente. No dejó de tener su vida, no dejó de ser independiente, pero empezó a ser más clara, más directa, más presente cuando estaba. Y eso hizo que él dejara de solo pensar en ella y empezara a verla como alguien con quien quería algo real, porque la obsesión sin dirección cansa, pero la obsesión con sentido se convierte en vínculo. Ahora vamos a aterrizar esto de forma clara. Primero, no confundas misterio con distancia emocional. Ser alguien interesante no significa ser alguien inaccesible emocionalmente. Si cada vez que la otra persona intenta acercarse, tú generas distancia, lo que transmites no es valor, transmites desconexión, y nadie se obsesiona a largo plazo con alguien que siente lejano de verdad. Al principio puede enganchar, pero luego genera duda, y la duda constante rompe cualquier posibilidad de amor. Segundo, da señales claras en el momento correcto, no todo el tiempo, no de forma constante, pero en momentos clave, cuando la otra persona invierte, cuando se abre, cuando se acerca, ahí es donde tú tienes que estar, presente, real, sin juegos, porque si en esos momentos respondes con frialdad o ambigüedad, lo que haces es cortar el crecimiento emocional. Y sin crecimiento, no hay amor, solo hay tensión repetida. Tercero, haz que la experiencia contigo tenga peso emocional. No se trata solo de generar curiosidad, se trata de generar recuerdos. Momentos donde la otra persona sienta algo más profundo que simple atracción. Una conversación que se queda, una mirada que cambia el tono, un momento donde se siente visto o vista. Eso no se puede fingir, eso nace de estar presente de verdad. Y cuando eso ocurre, la obsesión cambia de forma. Deja de ser solo mental y empieza a ser emocional. Cuarto, no te conviertas en una montaña rusa constante. La intensidad sin estabilidad agota. Si cada interacción contigo es impredecible, confusa, cambiante, al principio puede enganchar, pero luego genera cansancio, porque la mente puede tolerar incertidumbre, pero no de forma constante. El equilibrio está en esto.
suficiente imprevisibilidad para generar interés, suficiente estabilidad para generar confianza. Si te inclinas demasiado hacia uno, pierdes el otro. Y sin ambos, no hay relación que se sostenga. Había una escena que lo explica todo. Estaban juntos, riendo, conectando, y en un momento él dijo algo simple: contigo es diferente. No era una frase ensayada, no era parte de un juego, era algo que salió porque lo sentía, y eso marcó un punto de inflexión, porque hasta ese momento todo era interesante, pero desde ese momento empezó a ser importante, y ahí es donde ocurre el cambio real. Pasas de ser alguien que ocupa su mente a ser alguien que empieza a ocupar su decisión. Ahora hay algo más profundo que tienes que ver. No puedes construir esto si estás actuando todo el tiempo, si cada cosa que haces es calculada, medida, pensada como estrategia. Tarde o temprano se rompe, porque las personas no se enamoran de estrategias, se enamoran de experiencias, y las experiencias reales no se pueden sostener si estás en modo control todo el tiempo. Por eso, el punto más alto de este juego es dejar de jugarlo, no en el sentido de perder conciencia, sino en el sentido de dejar de forzar cada movimiento. Cuando entiendes la dinámica, ya no necesitas exagerarla, solo necesitas no sabotearla. Había alguien que al principio analizaba todo: cuándo responder, qué decir, cómo actuar. Pero con el tiempo dejó de hacerlo, no porque perdiera interés, sino porque dejó de tener miedo de perder, y eso cambió todo. Porque cuando no tienes miedo de perder, no te aferras, y cuando no te aferras, te vuelves más atractivo, más ligero, más real, y eso conecta más que cualquier técnica. Ahora, te voy a decir algo que tienes que aceptar si quieres que esto funcione de verdad. No todo el mundo se va a obsesionar contigo, no importa lo bien que lo hagas. No importa cuánto entiendas estas dinámicas, hay personas con las que simplemente no hay encaje, y tratar de forzarlo te lleva al mismo punto que querías evitar: la necesidad. Por eso, el verdadero poder no está en hacer que alguien se obsesione contigo, está en elegir a quién le das ese espacio. Porque cuando eliges bien, todo esto fluye más fácil. No tienes que forzar tanto, no tienes que calcular tanto, la dinámica se da de forma más natural, y ahí es donde todo tiene más sentido. Había una diferencia clara entre dos situaciones. En una, todo era esfuerzo, análisis, tensión constante. En la otra, había interés, había juego, había conexión, pero también había tranquilidad. Y esa tranquilidad no venía de falta de emoción, venía de compatibilidad. Y eso es lo que convierte la obsesión en algo que se queda. Ahora, quiero que te hagas una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Quieres que alguien se obsesione contigo o quieres que alguien te elija de verdad? Porque si solo buscas obsesión, puedes caer en dinámicas donde siempre tienes que mantener el control, la tensión, el juego. Pero si buscas elección, tienes que permitir que te vean. No todo, no de golpe, pero sí lo suficiente como para que haya algo real, y eso implica riesgo, porque cuando hay algo real, también hay posibilidad de perder, pero sin eso, todo se queda en superficie, y lo superficial no dura. La obsesión puede empezar con lo que provocas, pero el amor se construye con lo que eres cuando dejas de provocar. Ahí es donde se define todo. Si después de generar interés, sigues siendo alguien con quien se puede construir, ganas. Si no, solo te conviertes en una historia intensa que no se sostiene, y eso se repite, una y otra vez, con distintas personas, mismo resultado. Por eso, este tema no es solo sobre atraer, es sobre sostener, y sostener no es controlar, es ser coherente. Es no desaparecer cuando las cosas se vuelven reales. Es no sabotear lo que tú mismo generaste. Había un momento final. Ya no había juegos. Ya no había estrategias. Solo había dos personas que sabían que podían perderse y aún así decidían quedarse. Y esa decisión no nació de la obsesión. Nació de todo lo que vino después. Ahora tú decides cómo quieres jugar esto. Si quieres quedarte en generar impacto, o si quieres ir hasta el punto donde alguien no solo piensa en ti, sino que te elige.
Si este contenido te está haciendo ver dinámicas que antes pasabas por alto, suscríbete, no para acumular videos, sino para entender cómo funcionan realmente las relaciones. Comenta una frase: no quiero solo atención, quiero elección, si entendiste la diferencia clave, y compártelo con alguien que sigue confundiendo intensidad con conexión. Y si quieres seguir entendiendo cómo funcionan estas dinámicas a un nivel más profundo, quédate en el canal, porque lo que acabas de ver no es el final, es el punto donde la mayoría se pierde.